Continuando con la clase del día de ayer, en lo que corresponde a lubricantes, ya por grasa, o sea, la grasa, ya como lubricante, habíamos dicho que la grasa está es un compuesto semilíquido o sólida con agente espesante, cuya base de aceite está entre el 80 y el 85%, ya el material, el aditivo y el material base, ya el aditivo es el aceite mineral, o sea, los aditivos son los componentes que se emplean para mejorar las propiedades, ya, y luego la base espesante, ya es una mezcla de jabón de diferentes tipos que le da determinadas características a la grasa. Y el aceite naturalmente, ya que puede ser el aceite natural o el aceite sintético. Depende de la naturaleza para cuál se va a aplicar. Ya los componentes habíamos dicho que el fluido lubricante es el agente lubricante, que es la proporción entre el 75 y el 97%. Ya, el agente espesante, ya, que es el jabón, ya, que está entre un 3 a un 25%. El aditivo, que mejora las propiedades de la grasa, que está llama a un aproximadamente entre un 10%. Y el colorante para mejorar el aspecto de la grasa. Grasa amarilla, grasa negra, grasa gris que tenemos, eso le da el colorante, el color. Ya. Habíamos dicho que para comparar una grasa es como una esponja con agua, donde el aceite es el agua y el espesante es el jabón. Es decir, ya el contenido y el continente. Ya. El espesante tiene a su vez dejar escapar el aceite según las necesidades que se requiera para lubricar el elemento que se va a emplear o también ya la maquinaria. Ya a la grasa se le suele determinar por decir, si hay grasas líticas, grasas cálcicas, etcétera, depende del espesante del jabón. Si es el jabón de calcio, jabón de litio, respectivamente. Cuando decimos que una grasa es sintética, nos referimos ya al aceite que lo contiene es sintético. El aceite sintético mejora las características de las grasas con respecto al aceite mineral. Pero hay que tener también en cuenta el espesante y el aditivo que lo contiene. Bien, eso era lo que habíamos visto la clase anterior. Para poder continuar y poder entender un poco más sobre el tema de las grasas, vamos a ver este vídeo que había visto que ya para poder ir introduciéndonos a este tema de las grasas lubricantes. En la siguiente presentación estaré hablando sobre lo que son la definición, la composición, las principales características, la clasificación y la selección de lo que son las grasas y los lubricantes, las grasas y los aceites lubricantes. Los lubricantes son importantes porque hoy en día no existe una máquina o un equipo alguno que por más sencillo que parezca, no requiera lubricación. Con la lubricación mejoramos tanto el funcionamiento como alargamos la vida útil la vida útil de sus componentes. El uso de los lubricantes es importante en el momento en el que en un equipo o en una máquina o en un sistema existe movimiento relativo entre dos superficies que se encuentran en contacto y se desea evitar el desgaste de una o de ambas superficies debido a la fricción que existe entre ellas. Por eso las principales funciones que debe ejercer el lubricante son evitar los efectos de rozamiento, ayudar a disipar el calor,
eliminar impurezas, prevenir derrumbe, entre otras cosas. Como este video va a hablar sobre grasas y aceites lubricantes, estos son los dos tipos en los que se clasifican los lubricantes. Entonces las grasas generalmente las utilizamos en lo que son los cojinetes de fricción, antifricción, guías, correderas, piñoneras abiertas, mientras que los aceites se utilizan en compresores, motores de combustión interna, transformadores. Comencemos hablando sobre las grasas lubricantes, que también son conocidas como lubricantes semisólidos, y las podemos definir como una mezcla científicamente balanceada entre tres elementos, que son el aceite básico, aditivos y espesantes. El aceite básico es el que nos va a mantener lubricado el sistema, mientras que el aditivo se va a encargar de mejorar esas propiedades del aceite para tener una mejor lubricación, y el espesante es el responsable de dar esa consistencia pastosa que necesitamos para esas zonas donde es imposible lubricar con un aceite. Las propiedades más importantes que debe tener una grasa es que debe ser capaz de formar una película lubricante lo suficientemente resistente como para separar dos superficies y evitar el contacto entre ellas. Es por eso que es importante tener una buena formulación de nuestra grasa lubricante, que tiene como principal componente el aceite básico o aceite base. Es conocido que en una grasa lubricante contiene de un 75 a un 90%, está compuesta por el aceite base. De un 0 a un 5% la componen los aditivos, que pueden ser aditivos de antifricción, inhibidores de corrosión, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y de un 5 a un 15% vienen siendo los espesantes. Hablando un poco más sobre los componentes de las grasas lubricantes, los aceites básicos pueden ser de dos tipos, mineral o sintético. El mineral es aquel que se extrae directamente de la refinación del petróleo, mientras que el sintético es el que se obtiene a partir de reacciones químicas, es decir, en un laboratorio. Es por ello que este tipo de grasas lubricantes que utilizan aceites básicos sintéticos son los que tienen mayor durabilidad. Los aditivos, que son los encargados de mejorar las propiedades de ese aceite básico que estemos utilizando en nuestra grasa lubricante, pueden ser de varios tipos. Una grasa puede contener aditivos antioxidantes, inhibidores de derrumbe, inhibidores de corrosión, de extrema presión, entre otros. El antioxidante lo que ayuda es a retrasar la descomposición del aceite cuando hay unas temperaturas elevadas. El aditivo de extrema presión reduce la fricción, permitiendo que la película lubricante soporte mayores cargas y las superficies se deslicen más fácilmente. Para ello se utilizan las ceras clorinadas y los naftanatos de plomo. Para los inhibidores de corrosión se utilizan los sulfanatos de amoníaco y el dionil naftaleno. En cuanto a los espesantes, que son los encargados de darle la consistencia pastosa al aceite, también pueden ser de dos tipos. Tenemos los espesantes orgánicos y los inorgánicos, o también llamados no metálicos.
Los espesantes orgánicos también se conocen como jabones y normalmente son de litio, de sodio, de calcio, de aluminio o un compuesto o de compuestos, perdón, complejos. Mientras que los espesantes inorgánicos son la bentona, el humo negro o la arcilla. Elemento es el responsable de que se pueda convertir el aceite básico líquido en una grasa lubricante. Las grasas lubricantes se pueden clasificar según su tipo de aceite base, según su tipo de espesante y según su consistencia. Para clasificarlas según su consistencia se utilizan las tablas del Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, de siglas LNGI. Este instituto nos muestra la penetración que tiene el penetrómetro en la grasa y con ello obtenemos el grado de la grasa y su consistencia. Y según el grado nos dice la consistencia que tendrá la grasa. La penetración la medimos con un ensayo de consistencia o penetración, haciendo uso de un penetrómetro, que es un cono que tiene un peso de 150 gramos y este ensayo se realiza a 25 grados centígrados y lo que se hace es que se deja caer sin más fuerza que la de su propio peso el cono sobre la superficie de la grasa durante un tiempo de 25 segundos. Luego de este tiempo se miden las décimas de milímetros que penetró el cono en la grasa y con esta se entra a la tabla, perdón, que nos proporciona el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Esta tabla va desde grasas triple cero, que es una grasa muy fluida, es casi un aceite, prácticamente un aceite, hasta las grasas grado 6, que es una grasa sólida parecida al jabón. Entonces, con esto podemos clasificar lo que es las grasas lúbricas. Otra cosa que nos indica la tabla es que las grasas pueden tener distintos tipos de consistencia. Y también es importante acotar que el 95% de las aplicaciones en donde colocamos grasa, tanto en la parte automotriz como en la parte industrial, se consideran que es los grados de grasa NLGI 1, 2 y 3. El 1 para los sistemas se utiliza para los sistemas centralizados. El grado 2 para cuando se va a aplicar la grasa utilizando inyectores o pistolas graseras. Y el grado 3 cuando la aplicación de la grasa será manual. Esto es importante considerarlo em, para la selección de nuestra grasa. Es decir, considerar lo que es dónde se va a aplicar cuál va a ser la aplicación de la grasa y en qué forma se va a aplicar. Por ejemplo, las grasas triple cero por lo general se utilizan en engranajes. Y otro ejemplo, las grasas de grado NLGI 1, que son semifluidas, se utilizan en cojinetes y sistemas centralizados, como ya se dijo. Y una grasa de grado 4, que es una grasa semidura, se utiliza en cojinetes lisos y grasas de brinquetas. En brinquetas, perdón. Cuando a partir de las grasas, perdón, del grado 2, no se puede bombear según esta tabla, no se puede bombear
las grasas de grados mayores a 2. También tenemos para clasificar y designar las grasas la norma ISO 6743-9. Ya les había dicho, también se pueden clasificar las grasas según su tipo de espesante, ya que, como se dijo, estos son los responsables de darle esa característica pastosa a los aceites básicos. Y los principales espesantes son los del sodio, calcio, litio, los de complejos de litio, y para los espesantes inorgánicos, la bentona. Hablando un poco más sobre los espesantes sólidos nos permiten una operación de 110 grados centígrados. Su consistencia es fibrosa y sus características de operación y temperatura son para velocidades normales. Este tipo de espesante no es recomendado para las aplicaciones donde se tengan condiciones de humedad o lavado por agua. Los espesantes de calcio tienen una temperatura de operación de 80 grados centígrados y una consistencia mantequillosa. Y a diferencia de los espesantes de sodio, estos espesantes de calcio soportan menores temperaturas, pero tienen una alta resistencia para las condiciones de humedad o lavado por agua. Los espesantes de litio tienen una temperatura de operación de 160 grados centígrados. Su consistencia es mantequillosa y esto le da una alta resistencia al lavado por agua. Es ideal para aplicaciones con las velocidades vayan de medias a altas. Este tipo de grasa es conocida como multiuso o multipropósito, debido a que sus características nos permiten tener un amplio rango donde podemos utilizarla o aplicarla. Esta grasa de litio proporciona mejores propiedades que la de sodio y la de calcio. Otra grasa que se puede obtener es la de complejos de litio. Esta tiene una resistencia a temperaturas de 240 grados centígrados. Su consistencia es mantequillosa y tiene una buena propiedad de la resistencia al agua. Un buen soporte de carga y es al igual que la de litio, multipropósito. Y también es ideal para las aplicaciones donde las velocidades sean altas. Por último tenemos los espesantes de bentona, que estos permiten una temperatura de operación de 240 grados centígrados. Su consistencia es fibrosa, tiene una alta adherencia y no tiene punto de goteo. Entonces, para poder seleccionar una grasa hay que considerar la temperatura de operación. Si las condiciones de donde va a ser aplicada la grasa tendrá contacto con agua, si va a trabajar bajo carga, el tipo de velocidad de la operación y el componente que vayamos a lubricar. Ahora hablemos sobre las características. Por sus características, las grasas suelen usarse en equipos y maquinarias más sencillos y vastos, sometidos a presiones y condiciones menos extremas. Las principales características de las grasas, aparte de su consistencia, son la estabilidad, la reversibilidad, el punto de fusión y de gota y la adherencia o pegosidad. La estabilidad es la constante que determina el comportamiento del producto en lo referente del producto, cuando hablo del producto es de la grasa lubricante, en lo que es referente a la separación del espesante y el aceite ante agresiones de temperatura, de velocidad y de presión, y que debe soportar esta durante un trabajo o bien durante un almacenamiento prolongado. El punto de fusión y de gota es la temperatura en la que la grasa deja de comportarse como tal
y se comienza y se transforma en un aceite y un espesante por separado. Si se prosigue calentando, la fluidificación de este se irá incrementando hasta que se desprenda la gota. Y por último tenemos la adherencia o pegosidad, que es una característica casi exclusiva de las clases de espesantes empleados en la grasa. Las grasas fibrosas tienen una mayor adherencia que las mantequillosas. Esta propiedad es importante cuando se trata de engrasar sistemas que tienen que giran mucho, sistemas muy revolucionados. Entonces, para seleccionar las grasas de manera adecuada, necesitamos tener en cuenta lo que es la temperatura de funcionamiento o temperatura de operación, las condiciones de carga que va a tener nuestro sistema, las condiciones de humedad, la velocidad de operación y los componentes a los que se va a lubricar. Ahora hablemos sobre los aceites lubricantes. El aceite lo que hace es que se interpone entre dos superficies que están en constante movimiento, con la finalidad de disminuir la fricción y el desgaste entre ellas. Y lo podemos definir como una mezcla científicamente balanceada entre un aceite básico y su paquete de aditivos. En un aceite, la formulación en un aceite lubricante la formulación contiene más del 75% de aceites base. Y en el paquete de aditivos, si utiliza aditivos detergentes, puede utilizar de 4 a 15%. Para aditivos dispersantes de 1 a 5%, aditivos antioxidantes de 0.2 a 2%, y así como y todos los demás como podemos observar en la gráfica. ¿Por qué decimos que tiene que ser una mezcla balanceada? Para poder asegurar la protección de las superficies que van a estar en contacto. Si una mezcla de aceites lubricantes contiene escasos aditivos o contiene exceso de aditivos, no estaríamos asegurando la protección de la lubricación, puesto que casos aditivos nos faltaría elementos para poder para poder proteger, y si tenemos exceso de aditivos, entonces se nos podrían quemar el exceso de aditivos y crear cenizas que serían contaminantes de nuestro aceite. Ahora, hablando un poco más sobre los componentes del aceite lubricante, del aceite básico existen dos tipos, igual que para las grasas: aceite básico mineral y sintético. El primero se obtiene de la destilación del petróleo y el segundo de reacciones químicas, es decir, en un laboratorio. Los paquetes de aditivos son sustancias químicas, como ya se dijo, que proporcionan propiedades adicionales para la protección que va a realizar nuestro aceite básico. Los aditivos generalmente se encuentran en todos los aceites lubricantes sin tener en cuenta el tipo de trabajo que se vaya a realizar. Los inhibidores de corrosión que podemos encontrar en nuestro aceite lubricante lo que hacen es que protegen la superficie metálica de ataques químicos de ácidos corrosivos. Y hay dos tipos de este aditivo que ofrecen protección contra la corrosión. Son los aditivos inhibidores de corrosión solubles en agua, como por ejemplo los nitrilos sódicos, y los aditivos solubles en aceite. Estos últimos pueden ser de varios tipos, de jabón de plomo o más modernos como los agentes basados en zinc. Y uno de los aditivos importantes es el aditivo antiespumante. Porque es importante, porque si el aceite forma espuma, decrece la capacidad de carga de la película,
y si forma mucha espuma puede llegar a rebosar y produciría pérdidas. Este aditivo lo que hace es que humedece la espuma y, y se obtiene añadiendo pequeñas cantidades de silicona fluida. Este aditivo lo que hace es que atenúa la espuma y hace que la burbuja rompa cuando alcanza la superficie del aceite. Ahora hablemos sobre la clasificación. Hoy en día existen dos organismos que ayudan a clasificar los aceites. Estos son el Instituto Americano de Petróleo, API, y que enfoca su clasificación en la calidad del aceite, y la Sociedad de Ingenieros Automotrices, con siglas SAE, que enfoca su clasificación en función de la viscosidad del aceite. Comencemos hablando por la clasificación SAE. La viscosidad es importante en dos momentos en un motor. El primero, cuando ocurre el arranque, necesitamos que el lubricante fluya rápidamente para que lubrique todas las superficies que se desean proteger. El segundo momento es cuando el motor llega a su temperatura de funcionamiento. En este momento requerimos que el aceite sea más viscoso para que se cree esa capa protectora que deseamos que se mantenga durante el funcionamiento del equipo. Entonces, para poder seleccionar el aceite lubricante adecuado se debe considerar la temperatura de operación del sistema y la viscosidad del aceite. Así que aquí es donde entra SAE, que tiene una tabla llamada SAE J300, que es la última revisión de viscosidad que hicieron, donde encontramos todos los grados de viscosidad para motores de combustión interna. Esta tabla presenta dos grupos, los de la letra W y un número, y los que no lo tienen. Esta letra W va relacionada con la viscosidad del aceite. W es para bajas temperaturas, y de los en la tabla los que no tienen el W son para la viscosidad en caliente. Mientras mayor sea, mientras más arriba, como podemos observar, mientras más arriba en la tabla, menos viscoso es el aceite, y mientras más abajo, más viscoso es. Ahora, considerando lo expuesto sobre los motores, que necesitamos que el aceite lubricante se comporte en dos maneras distintas, vemos que los aceites monógrados que nos muestra la tabla SAE no nos ayuda en esta situación. Por ello existen lo que se llaman los aceites multigrados, que cumplen con 2 grados de SAE, de la clasificación SAE, y se pueden utilizar para en un amplio rango de temperaturas, ya sean altas o bajas. El grado de viscosidad en frío será determinado por, como se dijo, el número que precede la letra W, y el grado en calor será un número sin ninguna letra adicional. Por ejemplo, el aceite W10W40 es un aceite que en el momento del arranque tendrá las propiedades del aceite 10W, que según este aceite en la posición es un poco viscoso, es poco viscoso, y fluirá rápido en el momento del arranque, y en el momento en el que el motor llegue a la temperatura de funcionamiento, el aceite se comenzará a comportar como un SAE 40, mostrando características de viscosidad más densa según la tabla, y así podrá generar esa película protectora que necesitamos que se cree en las superficies del motor. Ahora, la clasificación de API es en función de la calidad. Lo podemos encontrar como API acompañado de dos letras, como se muestra en la siguiente tabla. En esta categoría, la primera letra indica el tipo de combustible para el cual fue diseñado el aceite, y la segunda letra el tipo de aditivo que conforma el aceite. Para esta segunda letra va, según la historia, va evolucionando según las letras el alfabeto. La última es la SN, es la N,
para motores a gasolina del 2010. Y para motores diésel la última es, para motores diésel la primera letra es la C. Y el aditivo más actualizado es en la letra 11, que es para motores del año 2005. El número 4 que acompaña esta categoría es porque el motor es 4 tiempos. Ahora hablemos de lo que son las características y las propiedades de los aceites lubricantes. Las condiciones y características que distinguen los aceites lubricantes convencionales son las siguientes: adherencia tenaz, aumento de capacidad de carga, disminución del desgaste, protección de arranque en frío, disminución de temperatura operacional, absorción de impacto y vibraciones. Las propiedades, las principales son la viscosidad, el punto de escurrimiento, que es la temperatura más baja a la cual va a fluir el aceite, el punto de floculación, que es la temperatura en la que empiezan a formarse depósitos de cera en el aceite, el punto de inflamación, el punto de ignición, la rigidez dieléctrica, que es la medida de resistencia de un aceite al paso de corriente eléctrica, el número de neutralización, que es una medida de ácidos minerales que contiene el aceite. Ya, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Verdad? Sí, profe. Listo. De acuerdo al vídeo, ya más o menos nos hemos ido ubicando en las propiedades de las grasas, su composición y la aplicación que debe tener. Ya, habíamos dicho que la grasa es un componente de un aceite, de un espesante. Acá está el aceite, del espesante y también del aditivo que debe tener. En algunos casos es el colorante para darle el color y una característica especial. Esos son los componentes de las grasas. A las grasas también se les suele llamar, se les suele denominar por el tipo de espesante. Hay dos tipos de espesantes clásicos: las grasas líticas y las grasas cálcicas, dependiendo del espesante. Para el aceite, o sea, el aceite base, podemos denominar dos tipos de aceite: el aceite sintético y el aceite mineral. Esos son los dos tipos de aceite que se utilizan. El mineral, el aceite sintético es el que mejor se utiliza, ¿por qué? Porque tiene mejores propiedades características. Naturalmente que para ello también hay que tener el espesante y los aditivos que los componen, que los contienen. Los aditivos, hemos dicho, que son elementos que se utilizan para mejorar las propiedades de las grasas. A ver, un ratito por favor. Ya hay un joven que está esperando en el lobby. Ya listo. Ya. Elección de la grasa. Ya volvemos a repetir para reforzar este punto. En la elección de la grasa, nosotros habíamos dicho que debemos tener en cuenta para poder elegir las grasas las necesidades
que se requieren, ya dependiendo de la necesidad de lubricación, nosotros podemos elegir una grasa apropiada. Por ejemplo, una de las características o de las condiciones que se debe tener es la recopilación de la información de las condiciones de funcionamiento del equipo o la maquinaria. En ese caso, tenemos que tener en cuenta la temperatura de trabajo, ya que las grasas, si sobrepasan ya determinadas temperaturas, ya empiezan a descomponerse, y ya no sirven como elemento de lubricación. Por decir, ya llegan a una propiedad que se le llama el punto de gota, ya que la cual el espesante, el aceite base se empieza a desprender del espesante. El tipo de servicio, ya si es para choques, si es para vibraciones, velocidad de giro, etcétera. Para eso se utiliza tipo de grasa ya puede ser una grasa mantecosa o una grasa que se adhiere con mayor facilidad ya o con mejor propiedades, se adhiere a los elementos. El modo de empleo, ya ese es el tipo, ya el sistema que se ya de engrase, llamémoslo así. El entorno es del mecanismo, ya si tiene presencia de oxígeno, reactivos químicos o etcétera. Y las recomendaciones del fabricante, que es muy importante porque ya los equipos y las maquinarias ya han pasado pruebas por el fabricante para que puedan ya darse al mercado, entonces ya tiene ya todas las garantías necesarias de acuerdo ya a las pruebas y a los ensayos que se han hecho en dicha máquina. Ya. Una grasa se debe seleccionar de acuerdo a las condiciones, al tipo de espesante, ya, al grado de consistencia, al tipo de aceite base y a los aditivos necesarios. Tipo de espesante, ya depende, es ya el tipo de jabón que se va a utilizar. Puede ser una grasa cálcica o una grasa de litio. El grado de consistencia de la grasa, una grasa dura, suave, semisuave, blanda, ya, etcétera, ya de acuerdo a la necesidad de lubricación que tenemos. Tipo del aceite base, puede ser un aceite sintético o un aceite mineral. Y los aditivos necesarios que requieren la grasa para las condiciones en las cuales va a trabajar. Volvemos a repetir, el aditivo son elementos químicos que hacen mejorar las propiedades de la grasa, ¿ya? Mejoran las propiedades mecánicas de la grasa. Esos son los aditivos, ya mejoran las propiedades mecánicas de las grasas para que puedan cumplir con eficiencia la labor de lubricación. Tengan en cuenta que la grasa se adhiere ya a los equipos que están en movimiento, ya. Entonces la grasa tiene que tener cierta ya capacidad de adherencia para que no se suelten con el movimiento y se mantengan ahí. Por ejemplo, en los rodajes se colocan las grasas, ya, y los rodajes, como ustedes saben, están a alta velocidad y la grasa tiene que tener la capacidad de estar adherida ahí para que forme la película protectora, ya, y no haya el contacto de metal con metal y por lo tanto no haya un desgaste prematuro de los elementos de trabajo que se están empleando en dicho requerimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, el tipo de espesante, si es una grasa sódica o es una grasa líquida. ¿Ya? La consistencia, ya hemos dicho que es el grado de la grasa, ya
los grados de dureza que va a tener la grasa. ¿Ya? El aceite base, ya hemos dicho, es el aceite sintético o el aceite mineral. Generalmente se utiliza el aceite sintético porque tiene mejores propiedades. Y los aditivos que mejoran las propiedades de las grasas. Ahora, ¿qué debemos exigir de una grasa lubricante? Una adecuada lubricación. ¿Qué conseguimos con una adecuada lubricación? Reducción de la fricción y minimizar los desgastes de los elementos que se están lubricando. Reducir la fricción y minimizar los desgastes. Proteger de la corrección los elementos que se están lubricando. Propiedades sellantes también, asimismo, ¿ya? Protegemos de la corrosión las propiedades sellantes. Se debe evitar la entrada de sustancias que no deseadas al mecanismo, como agua o otras materias contaminantes, como el polvo o agentes químicos. Tenacidad. La grasa tiene que tener resistencia a cambios estructurales o de consistencia. Tienen que tener buena resistencia mecánica. Resistencia a centrifugadas y la pérdida de fluido, al movimiento que van a tener los elementos. Compatibilidad con los materiales sellantes y características adecuadas para la aplicación requerida. Naturalmente, las características ya se determinan ¿dónde? En los manuales. Los manuales están indicando el tipo de grasa con determinadas propiedades que se debe emplear para la lubricación respectiva. ¿Eso quién lo da? Lo da el fabricante. Y el mecánico de mantenimiento también, por la experiencia que ya tiene, va determinando qué tipo de grasa necesita tal o cual componente, o tal máquina, o tal mecanismo.